con Creep en esta mañana de viernes 5 de noviembre, cuando ya son las 9:14. Las AFP, lo comentábamos, registraron ganancias de más de 283.000 millones de pesos entre enero y septiembre de 2021, según datos de la Comisión para el Mercado Financiero. Este monto representa un incremento promedio de un 16% en sus utilidades comparado al año pasado. Las cifras contrastan con las pérdidas en los fondos C, D y E. Este último es el de peor rendimiento desde enero, con una caída superior al 17%. Noticias y cifras que impulsan nuestra conversación a esta hora con Nicolás Bohm, economista y director del Observatorio de Políticas Económicas OPES. Muy buenos días, Nicolás. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Muy buenos días, Nicolás. Nicolás, este tema de las AFP, sus ganancias y pérdidas de algunos fondos y mejoras de utilidades en otros, el A y el B subieron, es un tema que vamos a tratar, pero permíteme hacer un giro y preguntarte primero tu opinión e interpretación de este fenómeno consumista de auto en general, en muchas áreas, pero empezamos este programa conversando uno de los titulares que está en todos los medios, que es las ventas, boom de ventas, ¿no? Estos sobre todo de autos. O sea, en octubre fue el mes con mayores ventas de autos desde que se tiene registro. Esa es como la data. Entonces quedamos muy impresionados y tratamos, claro, de hablar del exceso de liquidez en la economía, la escasez de bienes, y eso ha generado, pero eso y algo bosquejamos como explicación desde la ignorancia. Entonces, ya que tú eres economista y experto, quería empezar la conversación para que nos expliques por qué está ocurriendo, qué significa, qué complejidades o dificultades le puede traer a la economía. Bueno, exactamente, tiene que ver con la enorme liquidez que tenemos en este momento en la economía, ¿cierto? Se nos suma las políticas del IFE con los retiros. Eso ha sido una liquidez a la vena, digamos, de las familias, que han tenido entonces disponibilidad para aumentar mucho el consumo, y lo que ha aumentado especialmente es justamente el consumo durable, el de bienes como el de los autos, o también, si uno ve, electrodomésticos, ¿cierto?, electrónicos, o sea, todo el tipo de bienes que muchas veces las personas les gustaría comprar, pero no les alcanza simplemente, o tienen que endeudarse para poder comprarlo. Hoy día hay una mucha mayor disponibilidad de liquidez que está permitiendo que la demanda por esos bienes suba mucho. ¿Cuál es el tema en términos de la economía? Que estos son bienes importados, particularmente los autos. En Chile no producimos autos, ¿cierto? Entonces, eso implica una presión muy importante sobre las importaciones, que eso hay que financiarlo con dólares. Entonces, parte de este fenómeno de alza del dólar también tiene que ver con esta enorme presión sobre las importaciones. Y yo diría que, en términos generales, el cuadro económico, digamos, es positivo, que ya hayamos podido, digamos, superar tan rápidamente la crisis del COVID. Ya estamos en niveles de actividad bastante por sobre incluso los niveles preestallido, pero efectivamente hay un consumo que está muy elevado y que no parece que sea sostenible en el tiempo, una vez que toda esta enorme liquidez que hay en la economía vaya evaporándose. Y esto puede traer trastornos permanentes. Siempre se habla de que este fenómeno inflacionario puede haber llegado para quedarse, con lo cual se perjudicaría sobre todo a los con menos recursos. Yo no diría que necesariamente efectos permanentes. Efectivamente hay que esperar que vamos a tener una inflación que va a seguir subiendo y que va a ser relativamente alta para los estándares que hemos tenido en Chile en los últimos 20 años. Al menos hasta entrado el 2022. Ahora también para eso está la política monetaria, para tratar de controlar eso, y también, bueno, la política fiscal. El año 2022 va a tener que tomar en cuenta este consumo que está muy elevado. Yo no diría que necesariamente van a haber efectos negativos permanentes. Lo que es cierto es que en algún momento el gasto agregado de la economía va a tener que ajustarse un poco desde el punto de vista macroeconómico, y por supuesto que eso probablemente va a hacer que 2022 sea un año más o menos complejo,
especialmente desde el punto de vista de los hacedores de política, tanto en el Banco Central como en el Poder Ejecutivo. Ya son las 9:19. Conversamos con Nicolás Bohm, economista y director del Observatorio de Políticas Económicas, OPES. Nicolás, volviendo al tema de las AFPs, ¿cuál es tu análisis sobre las ganancias que tuvieron? Mucha gente se pregunta si influye o no positivamente para ellas los retiros del fondo de pensiones, o eso es mezclar peras con manzanas en torno a cuáles son sus utilidades y que se siga sacando plata a través de los diferentes retiros. No, el efecto de los retiros no tiene un impacto directo en la utilidad de las AFP. Claro, son como carriles paralelos, si AFP, uno quisiera, ¿no? Relativamente paralelos, claro. La AFP, su resultado, digamos, tiene dos fuentes principales. Primero, el flujo de cotizaciones mensuales que llegan todos los meses, y que eso no ha cambiado absolutamente nada con los retiros, por lo tanto ahí no hay un efecto. Y lo segundo, las AFP mantienen una cosa que se llama el encaje, que es que tienen que ellas mismas con su propio patrimonio invertir en los mismos activos que se están invirtiendo en los fondos del A al E, y tienen que tener un encaje que es un porcentaje total de los fondos de pensiones acumulados. Entonces, con los retiros, al haberse reducido, digamos, el total de ahorro que administran las AFP, el encaje también les ha disminuido. Entonces, desde ese punto de vista, uno puede decir, bueno, incluso hay algún efecto positivo de corto plazo para la AFP. Ahora, por supuesto que la discusión es mucho más profunda, y yo me imagino que la AFP no están demasiado optimistas con lo que va a ocurrir en el futuro. Pero si uno mira el efecto directo de los retiros, como digo, es bastante moderado, e incluso uno pudiese pensar que a corto plazo es más o menos positivo para las administradoras. Es decir, está lleno de paradojas, porque por un lado tienen menos plata que administrar, se inyecta un flujo de plata a la economía que ya vimos que provoca distorsiones, pero las AFP, claro, como tienen que tener menos encaje, se les mejoran los resultados. Ahí hay como una paradoja, ¿no? Tiene menos plata para administrar, pero puede ganar más plata. Y cuéntanos, por favor, Nicolás Bohm, respecto de otros elementos en juicio, porque claro, se le ha puesto el foco, ¿cómo es posible que aumentan las utilidades? Pero entiendo yo que las utilidades, hay un problema de ley ahí, porque ganan un porcentaje de lo que se cotiza, que es un porcentaje fijo y no variable. Entonces, cualquiera sean los resultados de la gestión, va a ganar siempre lo mismo, de acuerdo a cuánto se recibe de cotización. Y como la actividad económica se ha recuperado y gente que había dejado de cotizar ha vuelto a cotizar, porque se ha recuperado también parcialmente, pero se ha recuperado en algo el trabajo y por lo mismo el empleo, y por lo mismo hay más cotizaciones. En definitiva, la razón, o una de las razones del aumento de utilidades es que se ha recuperado el empleo y se han mejorado, hay más cotizaciones, y como es ingreso fijo, cada vez que entra algo de plata por cotización, la AFP gana un pequeño porcentaje, y ese pequeño se multiplica por la cantidad de plata que entra. Casi se te acaba el aire. Claro, el punto es que hay un tema legal, es decir, legislativo, ¿por qué es ingreso fijo y no variable el que recibe como remuneración la AFP? Claro, una parte funciona de la utilidad de las AFP funciona exactamente como lo mencionaste, tiene que ver directamente con los flujos de cotizaciones que van entrando, y como dice, este año ha sido un año de recuperación fuerte, por lo tanto han tenido más flujo entrando de cotizaciones. Ahora, una segunda parte del resultado de las AFP, de nuevo, depende de la rentabilidad que tenga el encaje, ¿no? Que es este fondo que es patrimonio de las AFP, que se están invirtiendo en los mismos instrumentos en que se invierten las cuentas de capitalización de las personas. Esa parte también impacta bastante en los resultados de las AFP. El tema ahí es que en realidad los fondos DIE representan una proporción minoritaria del stock total de ahorro que está en el sistema, representan menos de 30%. Entonces, eso llevado al encaje y finalmente al resultado de las AFP, no les va a pegar tanto, justamente. Claro, o sea, un tema los porcentual. A y B están rentando. Claro, el A y el B parece que han rentado bien, ¿no? Sí, pues. Han rentado más o menos bien, porque además, entre otras cosas, son fondos que están, muchos de ellos, en el exterior,
denominados en dólares u otras divisas, y como el tipo de cambio se ha depreciado, eso aumenta el valor de esos activos medido en pesos, además de que afuera han habido rentabilidades más o menos buenas. ¿Cuál es el problema, diría yo, con el diseño que... A ver, nuestro sistema de pensiones tiene múltiples problemas. Uno de ellos tiene que ver efectivamente con el diseño de la institucionalidad de administración, que son las AFP, pero que no tiene tanto que ver con esta idea de que necesariamente si es que ganan más plata los fondos, las AFP deben ganar más plata, y si ganan menos plata los fondos, la AFP debe tener grandes pérdidas. Yo creo que más que eso, hay dos cosas que son fundamentales. Primero, si uno mira la experiencia, digamos, los números históricos, las AFP han tenido una rentabilidad enorme, dado un riesgo que es muy bajo. Entonces, es negocio redondo tener una AFP. Si uno mira los últimos 10 años, por ejemplo, antes era incluso mayor, pero los últimos 10 años, la rentabilidad sobre patrimonio anual de las AFP ha estado en torno a 20%. Eso es una cifra muy alta. Rentabilidades normales dados negocios poco riesgosos como el de la AFP, porque tienen un flujo de cotización constante, debiesen andar más bien en torno al 10%, incluso menos. Entonces, efectivamente, han tenido un flujo de utilidades que no se justifica. Y lo segundo es ¿Hay otro negocio que compita a ese nivel de utilidades o que le vaya así de bien? Bueno, a ver, por ejemplo, cuando el precio del cobre está tan alto como está ahora, las mineras ganan más que esto. Y ahora, por eso hay que poner royalty minero, ¿no? Claro, además, pero es cíclico. En cambio, aquí no, porque esto es permanente. Claro, a ver, en el caso de la minería, uno puede mirar que en promedio también son demasiado altas las rentabilidades, pero es cierto, sin duda, el negocio de las AFPs es uno de los negocios más rentables que hay en nuestra economía, y eso tiene que ver con falencias de diseño institucional, sin duda. Y lo segundo también es que hay un desaprovechamiento de economías de escala desde el punto de vista de la administración del sistema. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo hasta hace algunos años uno tenía en el metro, ¿se acuerdan? Personas de las AFP diciéndole a uno que se cambiara a la AFP que se estaba promocionando. Eso, por supuesto, cuesta plata, eso es un gasto, eso sube los costos, y es un gasto absolutamente improductivo desde el punto de vista de generar mayor rentabilidad y de administrar de forma eficiente los fondos. Entonces hay un gasto improductivo importante que realizan las AFP por esta lógica de la competencia entre ellas, y que eso es algo que podría resolverse con un ente de carácter público que sea autónomo y que sea técnicamente bien capacitado. Entonces, efectivamente, uno pudiese transitar hacia un modelo más eficiente, un modelo en que no haya plata en utilidades, que además en este caso son demasiado altas, y eso sin duda que le introduciría eficiencia al sistema. Eficiencia y garantía de mejores pensiones, a la larga, ¿no? Claro, ahora para mejorar las pensiones esto debe ser una parte de la reforma, esta parte más institucional, y luego por supuesto también tiene que haber un aumento en la tasa de cotización, tiene que haber mayor solidaridad tanto intergeneracional como intrageneracional, y tiene que haber un aporte público mayor. O sea, acá hay que pensar una cirugía mayor. No es solamente un aspecto del que hay que cambiar, sino que hay que hacer cirugía mayor. Y parte de la cirugía mayor sería más... Es importante. Oye, aparte de lo que tú mencionas como cirugía mayor, muchos mencionan que es necesario aumentar la cantidad de años de cotización. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Aumentar la edad de jubilación. Exacto. A ver, eso hay que verlo. Efectivamente, bueno, ha habido un aumento en la esperanza de vida. Ahora, probablemente, si es que hubiera un aumento razonable de la tasa de cotización junto con un aumento del gasto público, digamos, eso pudiese no ser tan necesario, al menos en el corto plazo. Pero sin duda es una discusión que hay que dar. Oye, estamos conversando con Nicolás Bohm, economista. Nicolás, tú que eres especialista, se ha hablado de una paradoja que claro, fondos A y B han rentado por los motivos que tú mencionas, sobre todo porque por su inversión en el extranjero, y son más permanentes, y los fondos C hacia abajo han perdido, es decir, están en negativo, y muchos dicen que eso es también
producto, un efecto indirecto de retiro de dinero desde las AFP, porque han tenido que salir a liquidar activos más liquidables que los de los A y B. Entonces, una buena parte de las pérdidas que están contemplándose o están sufriendo los fondos C, D, si no me equivoco, también están influidos por el retiro de 10%. ¿Es así? Claro, ha habido un aumento en las tasas de interés de los instrumentos de largo plazo en la economía chilena. Eso quiere decir, si hay un aumento en esas tasas de interés, quiere decir que el precio de los activos de largo plazo baja, y justamente esos son los activos que mayormente están contemplados en los fondos D y E. Ahí hay varias causas, pero sin duda una de ellas ha sido este aumento en la oferta de ese tipo de activos que justamente vienen de la liquidación de los fondos de pensiones que claro, mantenían. Para poder hacer caja, para poder entregar los dineros. Claro, exacto. Eso hay que vender activos para poder proveer esa liquidez. Ya son las 9:30 de la mañana, tenemos que dejar hasta acá esta conversación de viernes. Te queremos agradecer por todos los comentarios y también por tu visión, Nicolás. Que tengas un buen fin de semana y gracias por participar aquí en el mostrador en La Clave. Nicolás, bueno, Nicolás, gracias. Oye, ¿Sí? Yo antes de despedirte no puedo dejar de hacer tu última pregunta. Perdón. No, Yo te sí, entendí es que yo creo que hay que ya decir, no, que yo creo que se nos acaba el bloque, pero es que me tincó preguntarte algo. ¿Qué opinión tienes tú de la ratificación de Mario Marcel como presidente del Banco Central? Yo creo que está bien. El rol de Mario Marcel, en definitiva, la pregunta es sobre el rol de Mario Marcel, ¿no? Sí, no, yo creo que es una buena decisión. Creo que en este momento también que estamos viviendo en la economía chilena es una buena señal. Creo que la conducción de Mario Marcel, particularmente en todo lo que fue la crisis del coronavirus, fue muy positiva. Yo actualmente también está haciéndose cargo de un problema que es la inflación, y creo que eso lo está haciendo relativamente bien. Yo ahí quizá uno puede discutir un poquito respecto a los instrumentos que se han utilizado. Por ejemplo, creo que hubo una tardanza muy grande en dejar de comprar dólares, pero en lo sustantivo creo que fue una decisión positiva para la economía. Perfecto, muchas gracias, Nicolás Bohm. Que tengas un muy buen día y muy buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buen día, Nicolás. Ahora sí nos vamos a la última pausa de esta mañana, pero antes contarte que Copeuch tiene ejecutivos que viajan horas para asesorar a los socios y socias de todo Chile, porque en Copeuch puedes ser socio de un modelo que responda a un futuro positivo, inclusivo y participativo. Puedes cambiar de cliente a socio en copeuch.cl. Y te invitamos a seguir a través de nuestras distintas señales conectado. Ya volvemos con más aquí al Mostrador en La Clave. Estamos presentando El Mostrador.